Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Nos sentimos contentos de estar aquí contigo. Eres especial para nosotros. Por eso estamos preocupados con el conocimiento bíblico. Me preocupa el conocimiento. Quiero que toda persona que se conecte a esta plataforma pueda conocer, manejar la Biblia. Para mí es importante que tú sepas manejar la Biblia, que tú conozcas las Escrituras, que tú sepas las verdades, las profundidades bíblicas. Por eso el tema que estamos trabajando hoy es liberación. Y hay un subtema específico que es una mente libre. Todo empieza en tu mente. Todo empieza en tu mente. Si tú estudias todos los sermones que nosotros hemos venido dando, las predicaciones que hemos venido dando, te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con tu mente. Incluso en la guerra espiritual, la primera arma es mental. Escucha esto. En la guerra espiritual, la primera arma es mental. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, yo quiero que tú conozcas la iglesia de Éfeso, porque ahora en el estudio que vamos a trabajar, aquí hablando de una mente libre, tenemos que conocer la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba compuesta por personas que venían de la brujería, de la hechicería, personas que venían de la idolatría, personas que tenían contacto con el mundo espiritual. El creyente tiene que aprender a ser libre de la ignorancia. Tiene que aprender a ser libre de la naturaleza pecaminosa. Tiene que aprender a ser libre de esos hábitos que te conectan directamente con el viejo hombre. Tiene que entender todo esto. Hay hábitos que te van a conectar con tu vieja naturaleza. Hay adicciones que tenemos que comenzar a luchar con ellas. Hay personas adictas a diferentes cosas. Hay adicciones que quizás la ley no prohíbe. La adicción a la sustancia controlada son prohibidas. Y por eso quizás la persona la hacen de manera oculta. Pero hay una adicción a los juegos. Escucha esto. Hay una adicción a los juegos muy fuerte. Personas adultas viven atados a unos juegos. Niños que están totalmente cegados, están totalmente fuera de sí. La atadura empieza en la mente. Quiero leerte ese versículo bíblico. Yo voy a orar, pero antes de empezar a orar, recuerden que yo voy a dar un estudio bíblico hoy. Quiero que preste atención. Antes de yo orar, siempre yo oro, me gusta orar un poco, orar por ti, por tu casa, por tus hijos, y luego empezar con el estudio bíblico. Nosotros vamos a hablar de liberación hoy, pero quiero leerte este texto. En el libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Presta atención a esta palabra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. El apóstol Pablo quiere enseñarle a los hermanos de Éfeso, en esta carta a los Efesios, que la lucha no es contra carne ni sangre. No. Es un asunto mental. Es un asunto espiritual. Tiene que entrenar tu cerebro. Tu cerebro tiene que ser entrenado para poder conectarse con lo que no se ve. Dios mío. Para poder conectarse con lo que no se ve. Escucha esto. La lógica y la fe funcionan de manera diferente. La lógica primero tiene que ver, luego analizar y por último tiene que creer. Termina creyendo. Después que ve, analiza, es que cree. La fe es inversa. La fe primero cree, analiza lo que cree y después ve. El ver es lo último que utiliza la fe. Por eso es que los creyentes de fe no andan conforme a la vista. Los creyentes de fe no andan conforme a la vista. No se mueven conforme a lo que ven. Porque la persona que ha desarrollado la fe,
entiende que la lógica no es quien le controla. El razonamiento no es quien le controla. El razonamiento te va a conectar con tu realidad. La fe te va a conectar con la realidad de Dios. Tu realidad y la realidad de Dios muchas veces son diferentes. Tu realidad es lo que tú estás viviendo. Tu realidad es el resultado de tus acciones. Tu realidad es lo que te rodea. Tu realidad es lo que están viendo tus ojos. Es lo que están percibiendo tus sentidos. Esa es tu realidad. Ahora, no necesariamente tu realidad es la realidad de Dios. Por eso es que cuando una persona se conecta con Dios, comienza a alterar su realidad. Ya su realidad no funciona y no se ve de manera igual. Por eso es que las personas de fe, donde hay tristeza, comienzan a adorar a Dios. Cuando una puerta se cierra, las personas de fe comienzan a glorificar a Dios, porque las personas de fe interpretan los eventos de manera diferente. Las personas de fe comienzan a conectarse con la visión de Dios. Cuando Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice que vaya a orar por Pablo, él le dice: ve y ora por Saulo, porque él ora. Es decir, es una persona que ha tenido una conversión verdadera. Es una persona que se ha arrepentido. ¿Qué dijo Ananías? No, yo he escuchado, preste atención, yo he escuchado cuánto mal ha hecho este hombre en Jerusalén. Yo he escuchado. Él no conoce a Saulo, que ahora va a ser llamado Pablo. Él no lo conoce. Él no ha tenido una relación con él. Él no conoce al nuevo Pablo. No, él no lo conoce. Él se está basando en lo que él escuchó. Eso es lo que pasa con las personas naturales, con las personas que todavía no han sido libres, con las personas que están atados a su naturaleza, que se llevan mucho de lo que escuchan, se llevan mucho de lo que ven. Tú no puedes llevarte de lo que tú escuchas, porque lo que tú escuchas siempre va a ser resultado de tu realidad. Por eso es que cuando tú escuchas la voz de Dios, nosotros tendemos a conectar lo que Dios nos dijo con nuestra realidad. Tú estás pasando por una prueba económica y Dios te dijo: te voy a sacar de esa prueba económica. ¿Tú sabes lo que hace el cerebro? El cerebro comienza a asociar esa palabra con la realidad. ¿Quién puede ayudarme? ¿A quién Dios va a tocar? Dios va a tocar a mi hermana, Dios va a tocar a mi hermano, Dios va a tocar a la hermana de mi esposo. ¿A quién va a tocar? ¿A un familiar que tenga dinero? Comenzamos a analizar, a razonar, comenzamos a depositar una palabra que salió de una mente espiritual, a conectarla a nuestra realidad. La gente no está entendiendo que cuando Dios te da una palabra, esa palabra va a alterar, esa palabra va a modificar, esa palabra va a mover toda tu realidad y se va a conectar con la realidad de Dios. Por eso es que una persona que entiende este texto bíblico, que su lucha no es contra carne ni sangre, el apóstol Pablo está invitando a los hermanos de Corintio a que cambien de plataforma, a que entren en la plataforma espiritual. Así Dios, cuando te habla, cuando te da una palabra, mientras más imposible tú la veas, esa palabra está más próxima a cumplirse. Dios mío, mientras más lejos de ti esté, porque mientras más difícil sea la situación, tú le vas a dar la gloria a Dios más fácil. Tú le vas a decir al Señor gracias, mientras más difícil sea, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú quieres hablar de cosas imposibles? Vamos a hablar de cosas imposibles. Vamos a hablar. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: yo te voy a dar descendencia. La mujer de Abraham, la esposa de Abraham, es estéril. La esposa de Abraham tiene 60 años siendo estéril. Escucha esto. Por eso es que Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dios mío, ahí hay una enseñanza extraordinaria. Yo le estoy hablando a personas que creen que no tienen esperanza y Dios le dijo: hay esperanza. Yo le estoy hablando a personas que creen que todas las puertas están cerradas y Dios le dijo: yo te abro una puerta.
No. Usted no me está entendiendo. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Que esta mujer era estéril, que esta mujer ya le habían cesado las costumbres de las mujeres, que esta mujer humanamente no podía quedar embarazada. Ahí es que Dios le gusta obrar, cuando humanamente las cosas no pueden suceder, cuando humanamente todo está perdido, cuando humanamente todo está arruinado. Ahí llega Dios. ¿Sabe para qué? Para que toda la gloria sea de Él. Mira, una de las razones por la que Dios selecciona a Gedeón era porque Gedeón nadie lo conocía. Era porque Gedeón no tenía ninguna habilidad. Era porque Gedeón no iba a ser tomado en cuenta. Gedeón estaba en el anonimato. Gedeón es este grupo de creyentes que nadie lo conoce en la iglesia, que nadie lo toma en cuenta en la iglesia. Gedeón es el tipo de creyente que si falta la iglesia nadie se da cuenta. Escucha esto. Ese es el tipo de creyente Gedeón. Gedeón es el tipo de creyente que ora, dice gloria a Dios, pero es invisible. Nadie sabe que está ahí. Ese es Gedeón. Entonces, ¿qué hace Dios? Selecciona a los Gedeón, selecciona al que está en el anonimato, al que nadie conoce, al que todo el mundo ignora, y lo posiciona. ¿Por qué? Porque cuando ese Gedeón Dios lo lleve, todo el mundo va a saber que es por voluntad de Dios. Hay gente que está bendecida y hay personas que yo no sé cómo esa persona está bendecida, yo no sé cómo esa persona Dios lo respalda tanto, yo no sé qué es lo que está pasando, cómo es. Hay personas que tienen más conocimiento, hay personas que saben desenvolverse mejor. Lo que pasa es que esa persona entendió el secreto. ¿Sabe cuál es el secreto de la grandeza en Dios? Reconocer que toda la gloria es de Dios. Ese es el secreto de la grandeza en Dios. Reconocer que Dios está primero. Reconocer que sin Dios nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Hasta que el creyente no entienda esto, no va a ser catapultado. Quiere que hablemos de cosas imposibles. Hablemos de cosas imposibles. Cuando en la historia, no solo bíblica, sino humana, un rey va a dejar ir, escucha esto, vas a dejar ir más de 1 millón de personas que le están produciendo dinero, que le están produciendo riqueza. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: ve, preséntate delante del faraón. Ve, preséntate delante del faraón. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Presentarse. El trabajo de Moisés era obedecer. El trabajo de Moisés no era otro. El trabajo de Moisés era dejar que esa palabra que Dios le habló alterara su conducta, alterara su forma de pensar, alterara su forma de ver las cosas. Moisés no estaba en una plataforma humana, porque Moisés se encontró con Dios en Horeb. ¿Tú sabes por qué Dios le habló a Moisés en Horeb? Porque el monte Horeb no era cualquier monte. El monte Horeb es llamado el monte de Dios, pero no por cualquiera. Es que Dios primero tenía que revelársele a Moisés. Dios tenía que impactar a Moisés con una gloria tan grande, porque Dios iba a depositar en Moisés una palabra que era humanamente imposible. Cuando Moisés decide obedecer a Dios, Moisés está alterando nuestra forma de pensar. Explícame eso, ¿cómo así? Sí, cuando Moisés obedece a Dios, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí el poder de la obediencia. Es que no importa lo que diga el faraón, no importa la estructura de Egipto, no importa lo que haya analizado el faraón, no importa los hombres de guerra que tenga el faraón, no importa los caballos que tenga el faraón, no importa que Egipto sea una potencia de ese tiempo. Dios dio una palabra, y cuando Dios da una palabra y usted la obedece, entonces todo va a cambiar. El sistema operativo de tu realidad va a cambiar. Hay personas que tienen que aprender a formatearse. Hay personas que tienen que aprender a resetearse. Hay personas que tienen que dejar que la palabra de Dios lo cambie. Por eso es que yo te vengo a hablar de una mente libre. Cuando hablamos de liberación, mira, los cristianos que están atados, cuando tú le dices,
Tú tienes que orar para ser libre. Tú sabes lo que te ofenden. Se ofenden ellos y te ofende tú, porque ellos entienden que ellos son libres. La gente no ha entendido el nivel de la liberación. Mira, para que la liberación funcione, la persona tiene que querer ser libre. El primer paso para ser libre es reconocer que necesitamos ser libres. Por eso, en Juan capítulo 8, versículo 35, vaya conmigo. Juan capítulo 8, versículo 35, hay una palabra extraordinaria. Versículo 32, perdón. Dice, Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escuche esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra ofendió a los fariseos. Igualito como se ofenden los cristianos hoy desde que tú le hablas de liberación. Hay gente que dicen yo no creo en liberación, porque desde que yo acepté a Cristo yo soy libre. Eso es mentira. La gente tiene que aprender el concepto de liberación. Eso era lo que creía, escucha esto, eso era lo que creían los fariseos y estaban equivocados. Hay montones de personas en la iglesia que están atados. Están atados primero a la ignorancia, porque no conocen lo que es liberación. Ellos creen que liberación es sacar demonios. Ellos creen que liberación es salir de un estado. No. Hay personas que están atados al sistema. Hay personas que creen que pueden importar todas las cosas del mundo a la iglesia y están atados hasta a una forma de vestir. Están atados. Yo no te estoy hablando de que no. Hay personas, mis queridos hermanos, que cuando no consiguen algo del mundo se sienten mal. Hay personas que en Navidad, si no se ponen una ropa nueva, se sienten mal. Si no consiguen algo nuevo, se sienten mal. Hay personas que si no hacen una cena, se sienten mal. Todas las cosas del mundo material le afectan. Entonces necesitan liberación. Hay personas que hablan en lengua que necesitan liberación. Hay personas que operan en sanidad que necesitan liberación. Hay personas que cantan muy bonito que necesitan liberación. Hay lugares donde tú vas a hablar de liberación y comienza el enemigo a manifestarse. Comienza el enemigo a manifestarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comienzas a tocar este punto, las personas que están atadas, los espíritus comienzan a sentirse mal y comienzan a decirle a la gente, vete de ahí, este no sabe lo que está hablando, este no sabe lo que está diciendo, este está hablando de que de liberación, pero ya tú eres libre, pero está atado al rencor, al odio, al resentimiento. Eres una persona que Dios la usa, una persona que ama a Dios, una persona que siempre habla en lengua, pero todavía no ha perdonado a un hermano, todavía no ha perdonado a tu madre que te abandonó, a tu padre que te abandonó, todavía no has superado una etapa de fricción que se creó en una relación. Te separaste de tu compañero, de tu compañera y todavía guarda resentimiento. Cuando ves a esa persona en Facebook, cuando ves a esa persona en Instagram, que lo ves con una pareja, te sientes mal, sientes como que te dieron una puñalada, sientes que la herida todavía no ha cicatrizado. Tenemos muchas personas heridas que todavía no han cicatrizado y quieren ministerio, quieren llamado, quieren que Dios lo use, están ministrando, están enfermos y están ministrando. Toda persona que no ha cicatrizado, que no ha cerrado una etapa, todavía no debe estar ministrando. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay personas que tienen que ser libres de una herida. Tienen que ser libres de una herida. Hay personas que están heridas. Y hay heridas que son heridas silenciosas. Las heridas silenciosas son las heridas tipología Siba. Usted conoce a Siba en la Biblia. Siba era un siervo de Saúl que se quedó con todo lo que le pertenecía a Mefiboset. Cuando David manda llamar a Mefiboset, David dice a Siba que tiene que devolverle lo de Mefiboset, pero que él puede quedarse en la casa de Mefiboset. Siba pasó de ser el jefe, de ser el amo, de ser el dueño de todo, a ser un sirviente. Esto creó una herida en Siba, pero una herida silenciosa.
Hay personas que tu éxito le ha producido herida, pero tú no lo sabes. Esas son heridas silenciosas. Hay gente que no te soportan, pero tú no le has hecho nada, sino que algún accionar, tú has decidido creerle a Dios, tú has decidido darle lo mejor a Dios. Y cuando tú le das lo mejor a Dios, entonces hay personas que son heridos. Dios mío, pastor, explícame eso, pero explícamelo al paso. Explícamelo como si yo tuviera 2 años para yo poder digerirlo. Escucha esto. Siba tenía una particularidad, y era que Siba, la herida que tenía, en vez de sanarla, lo que hacía es que se ponía más grande. Y cuando llegó la oportunidad, traicionó a Menfiboset. Porque el que está herido está esperando que tú rebales. El que está herido está esperando que tú cometas un error. El que está herido está esperando que tú digas algo mal para señalarte, para acusarte, para clavarte una estocada por la espalda. Está esperando que tú falles o que tú fracases. Ay, Dios mío, comparta esto, que alguien tiene que escuchar esto. Comparta este estudio, por favor. Ayúdeme a compartir. Ayúdeme a compartir. Ayúdeme a enviarle esto a más personas. Recuerden que estoy hablando de una mente libre. Este material ya está listo. Cualquiera que lo quiera me escriba por WhatsApp para enviárselo vía PDF, totalmente gratis. Aquí todo es gratis, Dios mío. Esta es la mejor plataforma, todo es gratis. Santo, aleluya. Dios está haciendo algo poderoso ahora mismo. Dios está haciendo algo muy poderoso. Muy poderoso, muy poderoso. Hay personas ahí que están siendo tocadas. Hay personas ahí que están siendo tocadas de una manera magistral. Hay personas, busque su lápiz, su papel y anote, que voy a soltar algunos puntos importantes ahora. Todavía estoy en la introducción. Recuerden que esto es un estudio. No sé qué tiempo dura los estudios en su iglesia, pero esto es un estudio donde lo vamos a desglosar bien. Escuche esto, por favor. Escuche cómo responden los fariseos. Así responden las personas atadas. Así responden las personas atadas. Hay personas que están atados a una herida, te hablé. Hay personas que están atados emocionalmente a una dependencia de opiniones externas, que era la atadura que tenía Ana, la madre de Samuel. Ana, la madre de Samuel, estaba atada a una dependencia de los comentarios externos. Penina, escucha esto, Penina le decía a Ana palabras para herirla, y Ana era herida. Eso habla de un manejo emocional que tenía Penina sobre Ana, porque Ana no era dependiente emocional de Dios, sino de Penina. Si Penina hoy se levantaba y decía, hoy le voy a dañar el día a Ana, ella nada más tenía que decirle a Ana, tú no puedes tener hijo. En ese tiempo no tener hijo era considerado una maldición. Ella le estaba diciendo, aunque el Cana te ame más a ti, aunque el Cana te dé una mejor porción, tú estás en maldición. Hay gente así que van a señalar tu debilidad. Van a señalar tus flaquezas. Van a señalar áreas tuyas que son débiles. Por eso es que tú tienes que aprender a pasar las debilidades a fortalezas. Tienes que aprender. El primer paso para hacer esta transición es reconocer que tienes una debilidad y comenzar a trabajar en esa debilidad. Hay personas que dependen emocionalmente de sus esposos. Hay hombres que dependen emocionalmente de sus esposas. Dependen intelectualmente de sus amigos. Si sus amigos le dicen que él es bruto, él se cree esa palabra. Si sus amigas le dicen que ella no va a llegar a nada, porque son dependientes de las opiniones externas. La gente tiene que aprender a ser libre. Ana, ¿dónde fue libre de esto? En la presencia de Dios. Nada cambió. Penina seguía siendo igual. Penina, a mí me gusta porque cuando tú llegas a la presencia de Dios y tú recibes un destello de gloria, te voy a decir esto para que aprendas esto, y tú recibes un destello de gloria, lo primero que viene es un examen. ¿Y con quién fue examinada Ana? Con Elí. Escucha esto. ¿Con quién fue examinada Ana? Con Elí. ¿Sabe por qué fue con Elí examinada Ana? Porque Elí tenía un grado de influencia sobre Ana.
Elí era el sacerdote en curso, pero Elí no estaba bien delante de Dios. Elí ya no se relacionaba con Dios porque Elí estaba mal. Y Elí le dice a ella que ella está borracha, que ella está ebria. Ahora, ¿qué hace Ana? Ana no entra en depresión como antes. Ana no comienza a sentirse mal como antes. Al contrario, Ana le responde desde una plataforma espiritual. Porque eso es lo que pasa cuando tú te conectas verdaderamente con Dios. Lo que pasa es que cuando tú te conectas con tus emociones, cuando tú te conectas con el alma, pero no te conectas con Dios, tú ves que hay un cambio. Ellos no hay un cambio. Eso fue en el campo emocional. En el campo emocional las personas no cambian. En el campo emocional las personas no son libres. Eso es mentira. Por más que te toquen las emociones, no va a suceder un cambio. El cambio sucede cuando tocan tu espíritu. Las personas que tocan tu espíritu son las personas espirituales. Son las personas que en la presencia de Dios se mantienen firmes. Son las personas que tienen una relación con Dios. Son los líderes que buscan a Dios para hablarle al pueblo. Los líderes que no buscan a Dios no van a tocar las áreas espirituales de sus receptores, las áreas espirituales de las personas que le escuchan. Tú tienes que aprender a educar tus oídos. Aprende a educar tus ojos. No todo lo que aparece, no todo lo que te dicen viene del Espíritu. Hay personas que están bien y escuchan a una persona falsa y cambian de dirección porque son dependientes de los comentarios externos, comentarios que aparentemente son positivos, pero lo positivo lo determina Dios. No importa que en el mundo natural sea positivo. Dios mío, te voy a soltar algo. Escucha esto. Lo positivo no lo determina lo natural. Hay gente que le dicen: Dios te va a saldar tu deuda, Dios te va a entregar una casa, tú vas a viajar. Personas inmigrantes en otro país que le dicen: Dios te va a arreglar los papeles. Todo esto es bueno en el mundo natural, pero ¿sabe cuándo se convierte en un obstáculo? Cuando no tiene la legalidad del reino, cuando no tiene la legalidad en el entorno espiritual. ¿Y qué es lo que le da la legalidad en el entorno espiritual? Que sea la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Estas dos cosas tienen que estar alineadas. Voluntad y tiempo. Porque a veces la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. A veces la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Entonces, cuando la voluntad y el tiempo se alinean, se activa lo que se conoce como manifestación. Se activa lo que se conoce como materialización. Vas a comenzar a ver lo que Dios te dijo que tú ibas a ver. Por eso es que hay gente que tienen demasiada profecía arriba, pero no se ha cumplido ninguna de ellas. ¿Sabe por qué? No es porque no es el tiempo de Dios. Es porque muchas veces no es la voluntad de Dios. No es el camino por donde Dios te quiere llevar. A veces Dios no te quiere llevar por el camino de los filisteos. Dios te quiere depositar en el desierto. Y por más que te digan que Dios te abrió puertas, las puertas lo que se están es cerrando. Pero tú no vas a entender porque te están confundiendo. Tú no vas a entender porque todavía no has educado tus oídos. A mí me gusta porque tienes que aprender a educar tus oídos. Dios le habló a Samuel y hasta que Elí en lo natural no hizo la transición. ¿Sabes cuándo Elí le pasó todo el liderazgo a Samuel? Cuando le dijo: cuando tú escuches la voz, di habla porque tu siervo escucha. Ya Dios no estaba hablando con Elí. Él estaba hablando con Samuel, pero Samuel aún estando en el templo, viviendo en el templo, no se faltaba a ninguno de los servicios del templo. Ahí estaba Samuel. Cuando Dios le habló, no entendió. No entendió. Por eso es que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que discernir, entender lo que es liberación.
Hay personas que tienen que ser libres de la ignorancia, ya te hablé de eso. Hay personas que tienen que ser libres de la dependencia de los comentarios externos. Hay personas que tienen que ser libres de su campo emocional. Dios mío, mira las emociones. La palabra emoción viene de emotio, y emotio es mover. Las emociones son respuesta al mundo externo. La gente tiene que entender esto. Las emociones, edúquese. Las emociones son respuesta a la parte externa. Usted y yo somos seres emocionales. Usted y yo somos seres emocionales. Es normal que cuando una persona te ofenda, tú respondas. Eso es normal. Eso está dentro de los parámetros normales. Que cuando alguien te haga algo, tú quieras responder, tú quieras reaccionar. La reacción está cargada de emociones. Pero ¿cuál debe ser tu reacción? Es como dicen los científicos, una acción trae una reacción. Pero ¿cuál tiene que ser tu reacción? ¿Tú sabes quién te enseña esta dependencia? Job. Cuando a Job le pasó la catástrofe, el enemigo estaba esperando que Job se quite la vida. El enemigo estaba esperando lo peor de Job. El enemigo estaba esperando que Job agarre y diga: yo me voy a descarriar. Ya yo no voy a creer más en Dios. Porque es que Dios no habla conmigo. Porque es que Dios se olvidó de mí. Porque es que Dios me quitó los hijos. Dios me quitó el dinero. Dios me quitó todo. Incluso Dios me dejó la mujer para que viviera tililá, 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 tililá. Yo no quiero nada con Dios. Esa era la reacción que estaba esperando el enemigo, porque el enemigo trabajaba bajo un concepto. Aprende esto: el enemigo tenía un concepto. Él ataca en base a conceptos de la naturaleza humana. Por eso que el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué fue lo que el enemigo le dijo a Dios? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso fue lo que él dijo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? El concepto del enemigo es que usted y yo buscamos a Dios por lo que él nos da. El concepto que él tiene es que cuando usted no tiene nada, usted no va a adorar. Que cuando usted no tiene nada, usted no va a buscar a Dios. Que cuando usted no tiene nada, usted no se va a acordar de Dios. Que usted le está buscando por un beneficio. Por eso él le dice a Dios: quítale los beneficios, a ver si él te adora. Quítale los beneficios, a ver. Y entonces Dios decide. Esta es una dimensión de gloria mayor. Lo que pasó aquí con Job, el que no lo entiende se le funde el cerebro. Es muy bueno leerlo. Es muy bueno porque usted conoce la vida de Job. Usted conoce lo que va a pasar con Job. Pero muchas veces sabemos lo que pasó con Job y nos frustramos cuando estamos en una posición no igual a la de Job. En una posición, en un 1% de lo que le pasó a Job. A veces cuando tocan nuestra economía queremos derrumbarnos. A veces cuando tocan nuestros hijos con una enfermedad leve creemos que se va a morir. Y ahí entramos en angustia, entramos en desesperación. Entramos que no somos nosotros. Comenzamos a llorar. Creemos que se nos va a caer el mundo. Creemos que ya. No. Todavía tus hijos respiran. Todavía tus hijos están ahí. Los de Job no estaban ahí. Y el enemigo estaba esperando. ¿Y cómo reaccionó Job? Escucha esto para que entienda. La reacción es importante, importantísima. Tu reacción abre y cierra puertas. Por eso tu reacción va a depender del nivel de liberación que tú tengas. Cuando tú estás atada, tu reacción va a ser de una persona atada. Tu adoración va a ser de una persona atada. Si tú no eres libre, tu adoración no es libre. Si tu adoración no es libre, no está provocando nada en el mundo espiritual. En el mundo natural está tocando sensaciones, está tocando emociones. La gente está llorando, la gente está compungiéndose. Eso pasa hasta viendo una película. Ahora, cuando tú estás bien con Dios, cuando tú eres libre, entonces cuando tú adores, va a salir una adoración libre.
El problema aquí es el concepto liberación. Cuando Job le pasó lo que le pasó, Job, dice la Biblia, que él se postró en tierra y adoró. Él se postró en tierra y adoró. Escucha esto. Hay varias adoraciones en la Biblia que fueron adoraciones que marcaron el cielo. Fueron adoraciones que marcaron el cielo. No fueron adoraciones comunes. La adoración de Job no fue una adoración común. No fue una adoración normal. La adoración de Job fue una adoración en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, en medio de momentos duros. La adoración de Pablo y Silas fue una adoración que movió el cielo. Fue una adoración que no fue cualquier adoración. Fue una adoración que marcó todo un territorio, marcó toda una generación y sigue marcando a personas. Dios anda buscando adoradores como Pablo y Silas. Dios anda buscando adoradores. Job, cuando viene a ver, yo creo que no fue y cogió un curso de adoración. A Job no le profetizaron, tú vas a ser adorador. No. A Job no le profetizó. ¿Sabe cómo fue que le profetizaron a Job? Quitándole todo lo que tenía. Porque hay un momento que tú tienes que ser libre del miedo. ¿Y cómo Dios te hace libre del miedo? Pasándote por lo que tú temes. Dice la Biblia que Job dijo: lo que yo temía me ha sobrevenido. Por eso tú tienes que tener cuidado. ¿A qué tú temes? ¿A qué tú le tienes miedo? Tienes que tener cuidado, porque Dios te va a enfrentar con lo que tú temes. Hay mujeres que tienen miedo a perder su matrimonio. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque tu miedo revela la estrategia de Satanás. Tu miedo revela, tu miedo alimenta todo ese odio que Satanás le tiene a la naturaleza humana. Tu miedo él lo olfatea, tu miedo lo atrae. A lo que tú le tienes miedo le abre puerta para él atacarte. Por eso tienes que ser libre del miedo.